Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de las niñas exploradoras de Oklahoma. El 12 de junio de 1977, alrededor de 140 niñas llegan a la central de niñas Scouts en Tulsa, Oklahoma, emocionadas por irse de viaje por 2 semanas al campamento Scott. Al día siguiente, el 13 de junio, 3 niñas Scouts, Lori Farmer, Michelle Guse y Denise Milner, fueron abusadas y asesinadas dentro del campamento de Scouts en Mays County, Oklahoma. Horas después del asesinato, una de las encargadas del campamento descubrió los cuerpos de las 3 niñas, en sus respectivas bolsas de dormir y tiradas en el campo, no muy lejos de Cookie Trail, la calle principal del campamento. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Hoy vamos a estar viendo quizá cómo fue resuelto el caso, y digo quizá porque todavía tenemos dudas. Pasó hace, como les dije en un principio, muchísimo tiempo, pasó en el 77, así que imagínense hace cuánto tiempo ya que vienen buscando la respuesta de este caso. Pero bueno, ahora lo vamos a ver. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Acá está mi Twitch. Y sin nada más que decir entonces, comencemos. Michelle Heather Goose tenía 9 años al momento del crimen, y esta sería su segunda vez viajando al campamento. Le encantaba vivir en la naturaleza, y en su casa cuidaba varias plantas, las cuales dejó a cargo de su mamá con estrictas indicaciones de cuidarlas mientras ella estuviese en el campamento. Michelle disfrutaba de las actividades al aire libre y era amante de los deportes. En cambio, Denise Milner, de 10 años, estaba en la vereda opuesta. Denise estaba a punto de asistir por primera vez al campamento y tenía emociones encontradas. Era una estudiante ejemplar y había sido aceptada en la escuela media Carver, una escuela para niños excepcionales ubicada en Tulsa, Oklahoma. La pequeña no estaba acostumbrada a pasar mucho tiempo lejos de su mamá o de su hermana menor, Catherine, y había aceptado ir al campamento porque su grupo de amigas también iría. Luego de trabajar duro y aumentar sus ventas de galletitas de Scouts, sus amigas decidieron no ir, así que Denise tuvo que ir sola. Días antes de la fecha del viaje le dijo a su madre que no quería ir al campamento. No sabía si lo iba a disfrutar o si podría hacer amigos, pero al final llegó a un trato con su madre para asistir. Lori Farmer era diferente a Michelle y Denise. Tenía diferentes opciones sobre dónde pasar el verano y no lograba decidirse entre el campamento de niñas Scouts o el campamento de la Asociación Cristiana de Jóvenes, conocida como YMCA. Al no poder decidirse, su madre terminó eligiendo por ella. Lori era la menor de 5 hijos y en el campamento era la más pequeña ese año, con tan solo 8 años. No era la primera vez que iba a un campamento. Incluso le gustaba la sensación de independencia que le daban esas 2 semanas lejos de sus padres, además de hacer nuevos amigos. Desconocido para las 3 niñas y para todos los asistentes al campamento, aquel año sería completamente diferente e inesperado. El campamento Scott es una zona de 57 hectáreas y era terreno de las niñas Scouts desde 1928. Se encontraba dentro del condado de Mays y el área era ideal para un campamento de verano, ya que era tranquilo y alejado de la ciudad, además de que las oficinas centrales de las niñas Scout se encontraban a tan solo 80 kilómetros. Aquel 12 de junio, los buses llenos de niñas emocionadas y felices atravesaban las puertas del campamento, listas para comenzar sus 2 semanas de vacaciones en la naturaleza. Las consejeras del campamento tenían preparada una tarde llena de actividades para dar comienzo, pero el clima tenía otros planes para este grupo. Pronto llegó la tormenta. Luego de la cena, los consejeros apresuraron a todas las integrantes del campamento a refugiarse en sus respectivas carpas. Las carpas estaban diseñadas para verse como cabañas. Cada una estaba equipada con 4 camas, sin electricidad ni seguridad más allá del bosque. Las carpas estaban acomodadas en forma de semicírculo, siendo la carpa número 8 la última. Esta era parte de la unidad Kiowa, y era la que más alejada se encontraba de la carpa de los consejeros, aproximadamente a 70 metros. En esta carpa se conocieron Denise, Michelle y Lori, quienes rápidamente se hicieron amigas. Las encargadas de este campamento eran Carla Wilhite, de 18 años, Susan Ewing, de 18, y Dee Elder, de 20 años. Ellas eran las encargadas de cuidar a 27 niñas. Mientras afuera se desarrollaba la tormenta, dentro de la carpa las niñas estaban escribiendo cartas para enviar a sus familias, donde documentaban su llegada, las primeras horas y sus sentimientos estando en el campamento.
Denise era quien todavía no se encontraba a gusto en el lugar. Antes del momento en el que se reunirían a contar historias, le pidió a una de las consejeras que le permitiera llamar a su madre para que la fuera a buscar. La consejera logró tranquilizar a Denise y convencerla de llamar a su madre a la mañana siguiente. Es entonces, bajo este contexto, que pasamos al día de los hechos. En las primeras horas de la noche, una de las consejeras de otra unidad que se encontraba en su respectiva carpa vio algo que llamó su atención en el bosque. Lo que notó fue una luz tenue que parecía moverse hacia el final del campamento, cerca de la unidad Kiowa. No era algo fuera de lo común que las consejeras estuvieran vigilando, especialmente durante la primera noche del campamento, ya que siempre está llena de emoción y también de muchas preguntas, mucha ansiedad, y las consejeras eran siempre quienes tenían que tranquilizarlas y ayudarlas también a acomodarse en sus respectivas carpas. Una vez que lograron ubicar a todas las integrantes del grupo, las consejeras se retiraron a sus respectivas carpas. Más cerca de la medianoche, una de las consejeras, Carla, fue despertada por el sonido de las risas de unas acampantes cerca del baño, a quienes luego acompañó a sus respectivas carpas. Alrededor de la 1:30 a.m., Carla advirtió a las niñas de la carpa 6 que dejaran de hacer ruido, y al mismo tiempo escuchó un sonido proveniente de atrás de las carpas. Describió el sonido como uno bajo, casi gutural, pero no estaba segura de si era un sonido humano o uno animal. Cuando apuntó con su linterna en la dirección de la que provenía el sonido, este se detuvo. Fue entonces que volvió a su carpa. Aún así continuó escuchando este sonido intermitentemente. Alrededor de las 3 a.m. hubo 2 reportes de niñas de otras zonas del campamento que fueron despertadas por ruidos. Uno de esos reportes fue de un grito y el otro fue de una niña que lloraba pidiendo por su madre. Al mismo tiempo, alguien se movía por la zona del campamento Kiowa robando ítems de diferentes carpas, entre ellos bolsos y anteojos con prescripción. Uno de los testimonios que más tarde salieron a la luz fue de una de las niñas de la carpa 7, que confesó haber visto como una de las solapas de la carpa era abierta por un hombre, que luego alumbró al interior con su linterna. Luego de unos segundos la solapa se cerró y el hombre se movió a la carpa 8. Pasada la noche, Carla se despertó a las 6 de la mañana del 13 de junio para poder ducharse antes de que las niñas se levantaran. Se dirigió hacia el campamento Kapau, donde se encontraba la sala de staff. En su caminata notó algo extraño al costado del camino principal del campamento. En un principio pensó que alguien podría haber dejado olvidado parte de su equipaje, así que se acercó para investigar. A medida que avanzaba en dirección a este montículo, se dio cuenta de que podía ver el cuerpo de una niña con el rostro hacia arriba y desnuda de la cintura hacia abajo. Apenas hecho este descubrimiento, regresó para despertar a Dee y a Susan para que pudieran chequear al resto de las niñas. Dee comenzó a investigar desde el lado de la carpa 8 para descubrir que las 3 niñas estaban desaparecidas. Carla rápidamente se dirigió a la enfermería y mientras la enfermera se acercaba a Kiowa, Carla fue a informarle a la directora del campamento, Barbara Day, lo que habían encontrado. La enfermera corroboró rápidamente que el cuerpo perteneciente a Denise Milner no tenía señales de vida. La niña tenía lastimaduras en la cabeza y sus manos estaban atadas a su espalda. Richard Day, esposo de la directora, llegó a la escena y descubrió otros 2 cuerpos dentro de sus respectivas bolsas de dormir. Luego se confirmaría que estos cuerpos eran los de Lori Farmer y Michelle Goose. Mientras llamaban a las patrullas y a los oficiales, Richard colocó una bolsa de dormir sobre el cuerpo de Denise. Entre las investigaciones de la Policía del Estado se supo que anteriormente, en abril de 1977, durante una sesión de capacitación en el lugar, una de las consejeras del campamento descubrió que sus pertenencias habían sido saqueadas y que le habían robado donas. Pero dentro de la caja de donas vacías había una inquietante nota escrita a mano que decía en mayúsculas: "Estamos en una misión para matar a 3 niñas en la tienda 1". El director de esa sesión de campamento trató la nota como una broma y fue descartada. El oficial de la patrulla de caninos, Harold Berry, fue el primer oficial en la escena y encontró huellas de botas que iban desde el campamento de Kiowa hasta el lugar donde se encontraba el cuerpo. La escena general no fue asegurada hasta mucho más tarde. Todo daba a entender que el asesino se había acercado desde la parte trasera de la carpa 8 y desenganchó las solapas traseras para poder entrar. Los investigadores creían que Lori y Michelle fueron asesinadas a golpes dentro de la tienda, a juzgar por las salpicaduras de sangre en las paredes de lona y el piso de madera. Ambas fueron abusadas sexualmente. El asesino trató de limpiar la sangre con sábanas, pero quedó una sola huella de bota de talle 9.5. No se encontraron huellas dactilares dentro de la tienda. Denise Miller fue atada y le taparon la boca con una mordaza prefabricada antes de ser llevada al área donde finalmente se encontraron los cuerpos. Fue abusada sexualmente, golpeada y estrangulada hasta la muerte.
Los ataques definitivamente habían sido planeados de antemano. La mordaza de Doris estaba previamente cosida y el asesino también había traído una cuerda de nylon y cinta adhesiva para atar a las víctimas. Se encontró semen en los 3 cuerpos y una linterna roja junto a ellos. También se localizó un cabello enganchado en la cinta adhesiva que no pertenecía a ninguna de las niñas. La autopsia encontró que las armas utilizadas estaban sujetas tanto en la mano izquierda como en la derecha. También era evidente que se usó más de un arma en el apaleamiento y que se habían usado 2 nudos diferentes para atar a las niñas. Las armas en sí nunca fueron encontradas. La mayor pregunta era en realidad si se estaba buscando solamente a un atacante o si eran más. La cuerda y la cinta habían sido robadas recientemente de una granja a 1 milla del campamento. El granjero Jack Shroff tenía una coartada y también pasó una prueba voluntaria del detector de mentiras. Además de esto, se encontró una huella dactilar en la lente de la linterna cerca de la tienda, la cual no fue identificada. Los investigadores eliminaron rápidamente a todos los hombres obvios como sospechosos, incluidos Richard Day, Jack Shroff y el guardabosques Ben Woodward. Entre los sospechosos comenzaba a hablarse de alguien en particular, Jean Leroy Hart. Él era un prófugo de la justicia desde 1973, se había escapado de la cárcel de Mays, tenía 34 años al momento de los asesinatos y se crió a kilómetros de Camp Scott, además de ser nativo americano, cherokee. En 1966 secuestró a 2 mujeres embarazadas afuera de un club nocturno, las llevó a un bosque y abusó de ellas sexualmente. Las mujeres estaban atadas con cinta adhesiva y cuerda. Después de las violaciones y en un intento de asesinarlas, les tapó la nariz y la boca con cinta y las dejó en el bosque. Afortunadamente, las mujeres lograron desatarse y dar la alerta. Describieron a Hart como incoherente durante la violación y que hacía ruidos extraños y gruñidos. Esto era, por supuesto, un posible vínculo con los ruidos extraños escuchados la noche del asesinato de las jóvenes en la carpa 8. Al ser recapturado, se supo que cometió 3 robos en total y en cada caso las víctimas estaban durmiendo en sus casas en ese momento. Siguiendo la pista de Hart como principal culpable, la policía descubrió una cueva a unos metros del campamento. La cueva mostraba signos de que alguien había estado viviendo allí y contenía varios artículos, incluida ropa interior de mujer, una foto arrugada de una mujer, anteojos y recortes de periódicos. La policía logró vincular los artículos encontrados dentro de la cueva con Hart. Así comenzó la persecución más grande de la historia de Oklahoma para tratar de encontrar al principal sospechoso. Hart fue finalmente arrestado el 6 de abril de 1978. Al momento del arresto llevaba anteojos de mujer. Hart fue acusado del asesinato de Lori, Michelle y Denise. Los miembros de la comunidad que creían en la inocencia de Hart recaudaron más de $12,000 para su defensa. Los fiscales habían tomado muestras de semen y cabello de la carpa el día del crimen. Sin embargo, la prueba en la muestra de cabello no fue concluyente y en el momento del juicio no tenían la capacidad de analizar las muestras de semen. El 20 de marzo de 1979, el jurado encontró a Jean Hart inocente del crimen de las niñas Scout. El 4 de junio, Hart falleció de un ataque al corazón luego de una hora de ejercicio en el campo de la cárcel donde se encontraba. En 1989, con los avances en el ADN, se volvió a analizar la muestra de semen. La prueba de ADN demostró que 3 de las 5 puntas coincidían con el ADN de Hart. Este resultado hizo que las posibilidades de que Hart fuera el asesino se ampliaran. La muestra de semen se volvió a analizar en 2008, pero los resultados de la prueba no fueron concluyentes. Para 2017 se recaudaron más de $30,000 en donaciones para realizar nuevas pruebas de ADN en la muestra de semen que finalmente podría probar quién era el asesino de las niñas Scout. En el mes de mayo de 2022 se hizo un nuevo análisis a las pruebas de ADN del caso. Aunque no fueron concluyentes, sugirieron fuertemente la participación de Hart en los asesinatos, al tiempo que eliminaron a varios otros sospechosos potenciales. El alguacil del condado de Mays, Mike Reed, comentó que, a menos que surjan nuevos detalles o salga a la luz algo que no se ha conocido hasta la fecha, está convencido de la culpabilidad y la participación de Hart en el caso. Reed dijo que los resultados de las pruebas de ADN se conocen desde 2019 y que fue parte de un esfuerzo por recaudar fondos privados de los residentes del condado de Mays para que se vuelvan a examinar las pruebas. Sin embargo, no los hizo públicos hasta que las familias de las víctimas se lo pidieron como parte de una serie documental que se está grabando en estos momentos y que se espera que se estrene alrededor del 45 aniversario de los crímenes en junio de 2022.
También comentó que los últimos resultados de las pruebas de ADN dieron varios perfiles parciales del posible asesino. Nunca se desarrolló un perfil de ADN completo en el caso, por lo que oficialmente los resultados de las pruebas se consideraron no concluyentes. Pero estos perfiles parciales podrían usarse para eliminar sospechosos y las autoridades interrogaron originalmente a más de 130 posibles involucrados en el caso. Otros fueron interrogados a lo largo de los años y se recolectó también ADN. La prueba pudo eliminar a varios de estos. Reed dijo que en este punto, con excepción de Hart, no hubo otro sospechoso adjunto al caso que no haya sido excluido de una u otra forma, ya sea ADN, coartada, prueba de polígrafo, entre otros. Las últimas pruebas no pudieron eliminar a Hart, cuyo ADN coincidía con los perfiles parciales, y las pruebas más recientes de ADN probablemente sean las últimas que se realizarán en el caso, ya que agotaron toda la evidencia comprobable. Si bien en la actualidad todo indica que este caso podría cerrarse tras conocer en detalle lo determinado por la investigación, la realidad es que para 3 familias la pesadilla nunca terminó. Los padres de las víctimas lograron encontrar un poco de consuelo en diferentes actividades, como grupos de autoayuda para padres que perdieron a sus hijos o programas de apoyo para padres cuyos hijos fueron asesinados. Los padres de Michelle contaron más adelante que no podían creer la forma en la que el grupo de niñas scouts manejó la muerte de su hija. Nunca se les avisó a las familias qué les había sucedido a sus hijas y tuvieron que enterarse de los detalles en las noticias. El padre de Lori comentó que la directora ejecutiva de las Scouts lo había llamado y que era la tercera llamada que hacían. La primera había sido a la empresa de seguros, la segunda al abogado y la tercera a las familias. Las familias se unieron para denunciar al Magic Empire of Girl Scouts of America 2 veces. Ambas veces perdieron el caso. El campamento Scott, lugar que estuvo activo durante 50 años hasta el día del asesinato, no volvió a abrir sus puertas. Es hasta el día de hoy que el lugar está abandonado. Y bueno, díganme entonces ustedes qué opinan. La verdad es que sí, el caso en realidad podría darse por cerrado en el sentido de que tenemos al menos a Hart como culpable, pero el único problema es que tampoco sabemos si hay una segunda persona involucrada o cuántos crímenes más cometió. Pero bueno, por favor déjenme sus opiniones acerca del caso y también recomendaciones para otros casos abajo en los comentarios. Hasta acá llegamos con la información. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias a todos ustedes por apoyarme a través de esas plataformas. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.